La mansión Montenegro se alzaba imponente contra el cielo gris de la mañana, símbolo de poder y tragedia. Entre sus opulentos muros, el silencio solo lo rompía el grito desgarrador del pequeño Enrique, que resonaba por los pasillos como un lamento que parecía desafiar la arquitectura misma de la casa. Alejandro, el magnate cuyo nombre era sinónimo de éxito y ambición, caminaba apresuradamente de un lado a otro por la espaciosa sala de estar. Sus pasos eran pesados, como si llevara el peso del mundo, y la expresión de su rostro era una mezcla de desesperación y profundo cansancio, un marcado contraste con el hombre seguro de sí mismo que el mundo conocía. Todo intento de calmar al bebé con la ayuda de una nueva niñera fracasó. 20 mujeres experimentadas habían pasado por esa puerta, cada una con una trayectoria impecable, pero todas fueron derrotadas por la ferviente negativa de Enrique a aceptar cualquier consuelo que no fuera la presencia que él, en su inocencia, aún esperaba encontrar, su madre. Alejandro se apretó las sienes con los dedos, intentando sofocar el dolor que afloraba con cada llanto, un doloroso recordatorio de la esposa que había perdido tan abruptamente. «¿Qué harías, mi amor?» «Cómo calmar a nuestro niño», murmuró para sí mismo, en una conversación silenciosa con el recuerdo de su amada Isabel. El sutil aroma a café recién hecho que Laura, la fiel ama de llaves, había preparado se mezclaba con el aroma de las rosas que decoraban la habitación, en un intento de traer algo de normalidad a este ambiente sofocante. Pero Alejandro apenas percibió estos detalles sensoriales, tan inmerso estaba en su propia tormenta emocional. Se frotó la cara con las manos, como si de alguna manera pudiera disipar la fatiga que se acumulaba en su interior. Su mirada, normalmente firme e incisiva, ahora estaba velada por un destello de rara vulnerabilidad. Mientras el bebé seguía llorando, Alejandro se detuvo un momento, mirando por la ventana. La lluvia empezó a repiquetear suavemente contra el cristal, una melodía melancólica que parecía seguir el ritmo de su corazón dolorido. «¿Por qué no para de llorar?», pensó, con la desesperación creciendo como una marea en su interior. «Debería saber cómo cuidar a mi hijo, debería bastar». Pero la ausencia de Isabel era un vacío que no sabía cómo llenar. En ese momento, Sofía, una de las criadas, entró en la habitación con pasos vacilantes. Alejandro, al notar su presencia, se giró bruscamente, su expresión se endureció un instante antes de suavizarse al reconocer la mirada comprensiva de la joven. «Señor, quizás el pequeño Enrique necesite algo que no podamos ofrecerle, quizás necesite algo que no podamos darle», sugirió Sofía con voz suave pero cargada de significado. La sugerencia de Sofía flotaba en el aire, como una chispa de esperanza en la oscuridad que rodeaba a Alejandro. Frunció el ceño, reflexionando sobre esas enigmáticas palabras, mientras una parte de su corazón anhelaba creer que aún había una solución, una clave para el doloroso secreto que mantenía a Enrique atrapado en su angustia. Y así, con esta nueva posibilidad asomándose a su mente, Alejandro volvió a mirar a su hijo, con el corazón encogido por una mezcla de amor e impotencia. La búsqueda de una respuesta estaba lejos de terminar, pero ahora había un nuevo rumbo que seguir, una nueva esperanza a la que aferrarse. En la vasta mansión de Alejandro, donde el silencio a menudo solo se veía interrumpido por el eco lejano de las voces de los sirvientes o el suave susurro de las cortinas de seda acariciadas por la brisa, Marisol caminaba. Con mirada atenta y un corazón sensible, la joven limpiadora recorría los pasillos, cumpliendo con sus tareas con una dedicación casi reverente. El aroma a jabón fresco se mezclaba con el sutil perfume de las flores en los opulentos jarrones, creando una sinfonía olfativa que solo quienes conocían los detalles de la vida cotidiana en la mansión podían apreciar. A cada paso, Marisol se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía, pero que de alguna manera parecía llamarla, como un hogar olvidado. Sus zapatillas desgastadas chileaban suavemente sobre el suelo de mármol, y su mirada, aunque discreta, captaba matices que muchos pasaban por alto. Y así, al pasar junto a la habitación del pequeño Enrique, oyó un sonido que la hizo detenerse, un llanto ahogado, casi un gemido, que rasgó el silencio con un dolor que parecía resonar desde el alma del bebé. Marisol dudó ante la puerta entreabierta, con el corazón encogido al oír la tristeza en esos pequeños gemidos. Una fuerza inexplicable la empujaba hacia adentro, una intuición que le susurraba que necesitaba estar allí, ahora mismo. Con un suspiro tembloroso, empujó la puerta, la madera crujió levemente, como si compartiera su vacilación. La habitación de Enrique era un mundo aparte, decorada con muebles de madera oscura y juguetes relucientes que reflejaban la suave luz de las lámparas de cristal. El bebé, recostado en una cuna que parecía un trono, lloraba con los ojos cerrados, mientras pequeñas lágrimas corrían por sus mejillas sonrosadas.
Marisol, con un movimiento casi instintivo, se acercó lentamente, con las manos temblorosas al tocar la barandilla de la cuna. Sintió una oleada de emoción, una mezcla de compasión y una conexión inexplicable, como si cada sollozo del pequeño resonara en su propio pecho. Se arrodilló junto a la cuna, su presencia fue un remanso de paz en medio de la tormenta de emociones del bebé. «SHHH, pequeño Enrique», murmuró suavemente, con una voz suave como un bálsamo. Con dedos delicados, acarició suavemente su cabeza, sintiendo la suave textura de su fino cabello en sus manos. Enrique dejó de llorar por un momento, sus ojos se encontraron con los de Marisol con silenciosa curiosidad. Era como si, en esa mirada, compartieran un secreto, una comprensión silenciosa que trascendía las palabras. Marisol sintió una lágrima correr por su rostro, una mezcla de compasión y un dolor que no lograba identificar. «Estoy aquí», prometió con un susurro. Y en ese instante, supo que había algo especial, casi mágico, en la conexión que florecía entre ellos. Este descubrimiento comenzó a iluminar su alma como una lámpara encendida en una habitación oscura. Al ponerse de pie, una determinación crecía en su interior. Tenía que ayudar a Enrique de alguna manera, aunque aún no supiera cómo. La angustia del niño no era solo un problema por resolver, sino una misión que ahora latía en su corazón. Con una última mirada al bebé, Marisol salió de la habitación, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Ahora, más que nunca, se sentía parte de ese mundo, destinada a descubrir el doloroso secreto que unía sus almas. Y así, con renovada esperanza, volvió a entrar en los pasillos de la mansión, segura de que su viaje apenas comenzaba. La mansión deslumbraba aquella noche festiva. Las lámparas de araña de cristal proyectaban un resplandor resplandeciente sobre las paredes decoradas con tapices de terciopelo y pinturas doradas. El sonido de risas sofisticadas se mezclaba con el suave tintineo de las copas de champán, creando una sinfonía de opulencia que llenaba el aire. Marisol, con su uniforme de limpieza, se movía discretamente por los pasillos, intentando pasar desapercibida entre los invitados elegantemente vestidos. Pero fue al ver a Enrique, sentado solo en un rincón de la amplia sala, que su corazón dio un vuelco. El pequeño heredero vestía un impecable atuendo formal, pero su postura retraída era más reveladora que cualquier atuendo. Con la mirada baja y la barbilla apoyada en las manos, parecía ajeno a las festividades que se desarrollaban a su alrededor. Había algo en esa mirada distante que le rompió el corazón. Dudó un momento, consciente del abismo social que los separaba. Sentía el peso de las miradas críticas que podría atraer al cruzar ese salón lleno de invitados de la alta sociedad. Sin embargo, la determinación que crecía en su pecho era más fuerte que cualquier temor a la desaprobación. Enrique necesitaba a alguien que viera más allá de las apariencias, que interpretara su silencio como un grito de auxilio. Y si ese papel recaía sobre ella, que así fuera. Respirando hondo, Marisol avanzó hacia Enrique. Cada paso parecía resonar en su mente como un tambor de valentía y duda. Al acercarse, notó que las manos del niño, aunque pequeñas, estaban apretadas en puños, como si contuvieran una tormenta interna. Con suavidad, se inclinó hasta quedar a la altura de sus ojos y con una suave sonrisa, susurró: «¿Estás bien, Enrique?». El chico levantó la vista y por un instante, un destello de reconocimiento cruzó su expresión. Como si esa simple pregunta hubiera atravesado una barrera invisible, Enrique parpadeó lentamente, dejando escapar una lágrima de sus ojos castaños. «Nadie pregunta eso nunca», murmuró, su voz apenas audible por encima del bullicio de la fiesta. Marisol sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo podía un niño tan pequeño cargar con tanta tristeza? «Estoy aquí para ti», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba por la emoción contenida. Esas palabras, aunque sencillas, parecían llevar el peso del mundo. Enrique, sorprendido por su sinceridad, dejó escapar un suspiro tembloroso, como si un peso comenzara a levantarse. La fiesta continuó en todo su esplendor, pero para Marisol y Enrique, el tiempo parecía haberse detenido. Ella se sentó a su lado, ignorando las miradas curiosas y las críticas susurradas que percibía a su alrededor. En ese momento, la jerarquía social era irrelevante. Lo que importaba era la conexión que comenzaba a formarse entre ellos, un tenue puente de comprensión y empatía. Enrique, aún indeciso, miró a Marisol como si intentara descifrar si su bondad era real.
y al encontrar solo sinceridad en sus ojos, finalmente se permitió relajarse, un poco más seguro, un poco menos solo. Marisol sabía que esto era solo el principio, pero en el fondo sentía que juntos podrían afrontar el doloroso secreto que agobiaba al chico. Una suave música comenzó a sonar de fondo, y la atmósfera que lo rodeaba pareció disolverse en una neblina dorada. Marisol, con la mano apoyada suavemente en el hombro de Enrique, sintió una esperanza floreciente, una silenciosa promesa de que, sin importar los obstáculos, siempre habría una manera de iluminar la oscuridad que rodeaba al joven heredero. Y así, con renovada determinación, se dio cuenta de que estaba más que lista para desentrañar el misterio que rodeaba a Enrique, paso a paso. En la imponente mansión Montenegro, donde cada pasillo parecía resonar con las risas y lágrimas de generaciones pasadas, Alejandro caminaba con paso pesado. Su rostro, surcado por la preocupación, reflejaba el peso de sus responsabilidades. Era un hombre acostumbrado a mandar, a tomar decisiones que impactaban vidas, pero en ese momento, el dilema que enfrentaba era más personal que cualquier otro. Su hijo, Enrique, el joven heredero, seguía sumido en un dolor que Alejandro no podía comprender. Al atravesar el lujoso salón, decorado con tapices antiguos y muebles que exhalaban un tenue aroma a madera pulida, Alejandro se detuvo ante un enorme ventanal. El cristal reflejaba su imagen, una figura solemne y desgastada. Recordó a las 20 niñeras que habían intentado en vano comprender y cuidar a Enrique. Todas, con sus impecables cualificaciones, habían fracasado. ¿Cómo es posible?, pensó, apretando la mandíbula mientras la duda le roía la mente. Mientras luchaba con sus pensamientos, Marisol, la señora de la limpieza, apareció de reojo. Con pasos ligeros y expresión serena, barría el suelo de mármol con dedicación. Al principio, Alejandro la vio como una simple parte del decorado, una presencia constante pero casi invisible. Sin embargo, en los últimos días, algo en Marisol le había llamado la atención. Algo que contrastaba marcadamente con la agitación interior de Enrique, la calma inquebrantable en su mirada. Era un día gris, con densas nubes que prometían una tormenta inminente, cuando Alejandro, en un raro momento de vulnerabilidad, decidió dejar de lado sus reservas. Se acercó a Marisol con vacilación, cada paso un desafío a su propia arrogancia. Marisol, empezó, pero su voz le sonó extraña, como si no le perteneciera. Ella levantó la vista, una expresión de sorpresa y curiosidad iluminó su rostro. Sí, señor Alejandro, respondió ella, con una suave melodía en medio del silencio opresivo de la casa. Alejandro tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de cada palabra que necesitaba decir. Necesito su ayuda con Enrique, confesó con voz ligeramente temblorosa. Fue una confesión difícil para un hombre que siempre había valorado la fuerza y la independencia. Los ojos de Marisol se abrieron de par en par por un momento, pero luego se suavizaron, reflejando una profunda comprensión. Señor, yo no soy niñera, dijo vacilante, pero ya había un destello de determinación en su mirada. Pero prometo que haré todo lo posible. Alejandro, normalmente tan autosuficiente, sintió una oleada de alivio mezclada con duda. Sabía que lo estaba apostando todo a una posibilidad incierta, pero algo en su interior, una voz sutil que no había oído en mucho tiempo, le decía que Marisol podría ser la clave para abrir el corazón de su hijo. Y así, con un breve asentimiento, se dio la vuelta, dejándola atrás, pero llevando consigo una esperanza fugaz. Mientras la lluvia comenzaba a caer, con un ritmo constante contra las ventanas, Alejandro se alejó, pensando en cuántas veces subestimamos a quienes nos rodean. Marisol, con su carácter humilde y su corazón abierto, podría ser la única capaz de penetrar la barrera invisible que Enrique había erigido a su alrededor. Y en ese momento, una idea lo inquietó. Tal vez, después de todo, se necesitaba un corazón sencillo y sincero para sanar lo que el dinero y el estatus no podían. En la inmensidad de la mansión Alentar, donde cada rincón relucía con el lujo y la ascendencia de una familia poderosa, Marisol se movía con la serenidad de una suave brisa. Sin embargo, su corazón latía con fuerza mientras recorría los pasillos adornados con retratos de generaciones pasadas, cada rostro con la misma nobleza que ahora veía en persona. Marisol, con sus grandes ojos brillantes, estaba decidida a ganarse la confianza del pequeño Enrique, un niño atormentado por una tristeza que parecía impenetrable, como una niebla densa y espesa. Desde su primer encuentro, Marisol percibió el aura de melancolía que rodeaba a Enrique. Sus profundos ojos castaños parecían reflejar el peso de un mundo que no debería tener que cargar.
Con una sonrisa acogedora y una voz que sonaba más como un canto suave, Marisol se acercó, ofreciéndole al niño la sencillez de su cálida presencia. Enrique, receloso al principio, comenzó a ceder, como una flor que florece lentamente al sol después de una tormenta. Con cada tímida sonrisa que le dedicaba, Marisol sentía una victoria silenciosa, como si cada gesto cariñoso ayudara a sanar los fragmentos de un corazón roto. Sin embargo, la mansión albergaba sus propios secretos y conspiraciones. En los oscuros pasillos, Sofía, la hermana de Alejandro, observaba todo con ojos vigilantes, tan fríos como las estatuas de mármol que adornaban el gran salón. Sofía, siempre elegante con su vestido de seda que parecía flotar a cada paso, llevaba dentro una ambición que ardía como el fuego. Para ella, el futuro de la familia Alencar estaba estratégicamente trazado, y la presencia de Marisol amenazaba con desmantelar sus meticulosos planes. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Sofía se acercó a Marisol en una tarde lluviosa, cuando el cielo parecía reflejar la tensión que comenzaba a crecer. «Así que te estás acercando a Enrique», comenzó, con una voz dulce como la miel, pero con un sutil veneno oculto en cada palabra. Marisol, desconcertada, asintió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Es un chico especial», respondió, intentando mantener la calma mientras la imponente presencia de Sofía la envolvía como una sombra. «Especial, sí», asintió Sofía, con una mirada que pareció traspasarle el alma a Marisol. «Pero no te dejes engañar, querida», continuó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. «Las cosas aquí son más complicadas de lo que parecen. Enrique forma parte de algo mucho más grande que él mismo, y hay que saber dónde pisar». Cada palabra de Sofía era como una advertencia, un recordatorio de que Marisol estaba entrando en un juego peligroso, donde las piezas se movían en silencio, pero con poderosas intenciones. Marisol, decidida a no dejarse intimidar, levantó la barbilla con una valentía que desconocía. «Mi único interés es el bienestar de Enrique», declaró con voz firme, pero con un temblor apenas perceptible. Sofía sonrió, una sonrisa que parecía más un desafío aceptado, antes de alejarse, dejando en el aire un aroma floral, encantador y sofocante a la vez. Mientras Marisol veía a Sofía desaparecer en la penumbra del pasillo, una sensación de inquietud la invadió. ¿Sería realmente capaz de proteger a Enrique de todas las fuerzas que parecían conspirar contra él? Y, lo más importante, ¿estaba ella lista para afrontar las turbulentas aguas que se avecinaban? Con un profundo suspiro, decidió que sí, que debía estarlo. Porque a veces la sencillez de un corazón sincero es la única arma contra un mundo complejo e implacable. Y así, Marisol, con renovada determinación, fue a la habitación de Enrique, decidida a afrontar el desafío que el destino le había impuesto. En el vasto silencio de la mansión, donde cada paso resonaba como un susurro ancestral, Marisol se sumió en sus pensamientos mientras caminaba hacia las habitaciones del pequeño Enrique. El pasillo estaba iluminado únicamente por la tenue luz de las velas, cuyas sombras danzaban en las paredes como fantasmas del pasado, acechando el presente con sus historias inconclusas. El aroma a madera del suelo pulido se mezclaba con el perfume floral que Sofía había dejado, creando una mezcla casi sofocante que parecía envolver a Marisol en una nube de incertidumbre y expectación. Al doblar la esquina, la sorprendió la imponente presencia de Santiago, el mayordomo de la familia, cuya figura siempre evocaba serenidad y sabiduría. Estaba allí, como si la esperara pacientemente, con las manos entrelazadas a la espalda y una expresión de serena determinación en su rostro curtido por el tiempo. Sus ojos, profundos como lagos invernales, miraban a Marisol con una intensidad que resultaba a la vez reconfortante e intimidante. «Santiago», exclamó, intentando disimular su sorpresa con una sonrisa vacilante. «No esperaba encontrarte aquí a estas horas». Marisol respondió con su voz profunda y mesurada, como el sonido de un trueno lejano, preludio de una tormenta. «Hay cosas que decir, y creo que ahora es el momento adecuado». El corazón de Marisol se aceleró, una mezcla de curiosidad y aprensión se apoderó de sus emociones. Sabía que Santiago era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, transmitía la sabiduría de quien ha visto el mundo girar más veces de las que se pueden contar en los calendarios. ¿Qué le diría? «Eres nueva aquí», continuó Santiago, dando un paso al frente, con su presencia casi paternal envolviendo a Marisol como un manto protector. «Y hay muchas cosas que aún no entiendes de esta casa, de esta familia». Marisol asintió, tragando saliva con dificultad.
sintió el peso de sus palabras como cadenas invisibles, arrastrándola hacia una realidad que aún no comprendía del todo. Estoy aquí para aprender. Para ayudar al pequeño Enrique. Sí, dijo Santiago, con una leve sonrisa en los labios, pero con la mirada seria. Pero ayudar a Enrique es más que solo cuidarlo. Es comprender la compleja dinámica que gobierna este hogar. Hay fuerzas en juego que no se pueden ignorar. El viento afuera aullaba como una criatura solitaria, golpeando las ventanas con la furia de un espíritu indomable. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mientras una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Estaba preparada para enfrentarse a estas fuerzas desconocidas? Santiago, ¿qué debería saber? Preguntó con voz casi susurrante, como si temiera que la mansión misma pudiera oírla. El poder en esta casa, comenzó, con su voz ahora un susurro conspirativo, no proviene solo de la riqueza o el nombre. Proviene de las relaciones, de las alianzas ocultas, de las sombras que se mueven invisibles. Marisol escuchaba atentamente. Cada una de sus palabras se arraigaba en su mente como semillas que algún día podrían florecer en comprensión. ¿Y tú, Santiago, estás aquí para ayudarme a navegar estas aguas turbulentas? Él asintió, casi solemnemente. Sí, Marisol. Estaré a tu lado. Pero se necesita valentía y una visión clara para ver más allá de lo que se ve a simple vista. La conversación parecía haberle revelado un nuevo camino, un sendero difuso que prometía desafíos y descubrimientos a partes iguales. Y mientras Santiago se alejaba, dejándola con sus pensamientos inquietos, Marisol sintió una renovada determinación crecer en su interior, una llama que sabía que no se extinguiría fácilmente. Estaba lista para afrontar lo que viniera, con Enrique y Santiago a su lado. Y allí, en ese momento, el destino comenzó a tejer sus hilos invisibles, tejiendo una trama que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Los primeros intentos de Marisol por cuidar a Enrique, el heredero, fueron un completo caos. El amanecer comenzaba a teñir la mansión de tonos dorados, pero entre los imponentes muros, solo el estridente llanto de Enrique rompía el silencio. Marisol, torpe e insegura, intentó en vano calmar al pequeño. A cada paso, parecía pisar un campo minado, donde la explosión se produjo en forma de un grito aún más fuerte. Mientras sostenía a Enrique en sus brazos, sintió la suavidad de su piel, la fragilidad de esa pequeña vida que, por alguna razón, había rechazado a tantas otras antes que ella. Pero a diferencia de sus niñeras anteriores, Marisol no se rindió tras sus primeros contratiempos. Era testaruda por naturaleza, y más que eso, había algo profundo en los ojos marrones de Enrique que la conmovió profundamente, una tristeza antigua e inexplicable que reflejaba la suya. Cuando intentó alimentarlo esa mañana, la leche se derramó sobre la mesa, como lágrimas silenciosas, y la papilla que había preparado con tanto esmero fue rechazada abruptamente. Enrique apartó la mirada, con los labios apretados en una línea tenaz, y Marisol sintió una punzada en el corazón. ¿De verdad soy tan incapaz?, se preguntó, mientras la inseguridad le susurraba al oído, minando su determinación con dudas persistentes. Desesperada, Marisol buscó refugio en una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando, de niña, no podía dormir. La suave melodía inundó la habitación, envolviéndolos con una ternura olvidada. Sorprendentemente, Enrique dejó de llorar. Su mirada curiosa se fijó en el rostro de la señora de la limpieza que, por alguna razón, aún no se había dado por vencida. La música parecía tejer un hilo invisible entre ellos, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, estarán juntos. Con el paso de los días, los intentos frustrados de Marisol se convirtieron en pequeños momentos de victoria. Enrique, aún receloso, empezó a dejarla acercarse, pero su resistencia se debilitó ante su mirada constante y amorosa. Marisol se dio cuenta de que no era solo la comida lo que Enrique rechazaba, sino el miedo al apego, a ser abandonada de nuevo. Este descubrimiento tocó una fibra sensible en Marisol, quien conocía muy bien el dolor del rechazo y la pérdida. Los días pasaron, y el vínculo entre Marisol y Enrique se fortaleció poco a poco. Ella se dio cuenta de que, a veces, el cariño solo necesitaba tiempo y paciencia para germinar y florecer en un corazón roto. En un momento de incertidumbre, cuando una vez más la papilla amenazó con caer al suelo, Enrique dudó, mirando a Marisol con esos ojos abiertos e inquisitivos, y, por primera vez, aceptó la comida.
Fue un pequeño milagro, una señal de que quizás comenzaba a confiar en ella. Marisol, con una sonrisa emotiva, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de frustración ni de derrota, sino de esperanza. Sabía que ese gesto representaba un cambio, una ruptura en las defensas emocionales de Enrique, que antes parecían impenetrables. En ese momento, Marisol comprendió que tenía en sus manos no solo el reto de cuidar a Enrique, sino la oportunidad de sanar sus heridas y, al mismo tiempo, las suyas. Al caer la noche, cubriendo la mansión con su manto estrellado, Marisol sintió que el peso de los desafíos se disipaba, reemplazado por una renovada determinación. Estaba lista para seguir adelante, sabiendo que, a pesar de las dificultades, algo hermoso emergía de este caos. Y con ello, una nueva esperanza brilló en su corazón y en el de Enrique, una silenciosa promesa de tiempos mejores y más felices por venir. La tormenta rugía afuera, una sinfonía de truenos y vientos furiosos que sacudían las ventanas de la mansión como si intentaran arrancarles los marcos. Marisol, con los sentidos agudizados por la tensión, sentía cada vibración en el suelo de madera bajo sus pies, como si la casa misma respirara, compartiendo su ansiedad. Un relámpago iluminó brevemente la escena, revelando sombras danzantes en las paredes, mientras que el sonido de la lluvia golpeando el techo era una melodía constante de fondo. Enrique, la pequeña y frágil figura que se había convertido en su centro de gravedad, yacía en la cama, con el rostro pálido y sudoroso. Sus ojos, normalmente tan expresivos y llenos de una mezcla de desafío y dolor, ahora estaban opacos, cerrados por un cansancio que parecía mayor que él. Marisol le acarició suavemente la frente, sintiendo el calor febril bajo sus dedos. El calor era casi palpable, como si el cuerpo del niño estuviera en llamas, luchando contra un enemigo invisible. «Enrique, aquí estoy», susurró Marisol, con una voz que prometía protección y constancia. Pero por dentro, luchaba contra la desesperación. «Por favor, aguanta, pequeño», pensó, mientras su propia inseguridad amenazaba con hundirla. Sus pensamientos eran un torrente de preocupaciones, ¿y si no sé qué hacer? ¿Y si empeora? Pero también sabía que mostrar debilidad no serviría de nada, así que se obligó a proyectar una calma que no sentía. Con cada respiración entrecortada y dificultosa de Enrique, Marisol sentía que el corazón se le rompía un poco más. Recordó su propia infancia, marcada por noches solitarias y enfermas, cuando deseaba que alguien estuviera ahí para ella, como ella ahora para Enrique. Eso le hizo comprender la profundidad de su conexión con el chico. Ambos eran almas perdidas que encontraban consuelo en la presencia del otro, como dos estrellas errantes que finalmente se encuentran. El aroma a medicinas y ungüentos llenaba la habitación, mezclándose con el fresco aroma de la tormenta que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Marisol recordaba cada receta que su abuela, una curandera experimentada, le había enseñado. Había preparado una infusión relajante que ahora reposaba en una taza junto a la cama, cuyo humo ascendía lentamente como una danza de esperanza y sanación. Con infinita paciencia, Marisol empezó a tararear una canción de cuna que su abuela solía cantarle en las noches difíciles. Su voz era suave y llena de cariño, una melodía que inundaba la habitación como una manta cálida. Y poco a poco, notó un pequeño cambio. Enrique, que antes parecía agitado, empezó a relajarse. Su respiración, que antes era irregular, empezó a seguir el ritmo de la canción, y su ceño fruncido empezó a suavizarse. Marisol sintió una lágrima correr por su mejilla, una mezcla de alivio y gratitud. «Se está quedando dormido», pensó, con una leve sonrisa en los labios. Había algo mágico en la escena, un momento de paz en medio del caos de la tormenta. Enrique por fin encontraba consuelo, y Marisol sabía que, por primera vez en meses, dormía plácidamente, protegido por su presencia. La tormenta afuera pareció amainar, como si la naturaleza también percibiera la serenidad que reinaba en la habitación. Mientras veía a Enrique quedarse dormido, Marisol comprendió que este podría ser el comienzo de una nueva etapa. Aún no sabía cómo, pero estaba decidida a luchar por él, a ser el cimiento seguro que tanto necesitaba. Con una última mirada al niño, cerró los ojos por un momento, permitiéndose creer que tal vez todo realmente estaría bien. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido, que se asomaba a través de las cortinas de la mansión con una suavidad casi poética. Alejandro, aún aturdido por su noche de insomnio, bajó las pesadas escaleras. Cada paso reflejaba su cansancio.
Sus pensamientos eran un torbellino, una mezcla de frustración y esperanza, tan difícil de separar como los restos de un naufragio. Apenas podía creer la escena que se encontró al abrir la puerta del dormitorio de Enrique la mañana anterior. Su hijo, que durante tanto tiempo había rechazado toda comodidad, dormía plácidamente en los brazos de Marisol, la señora de la limpieza a la que apenas había reparado antes. Alejandro siempre había sido un hombre escéptico, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y del negocio familiar. Pero allí, ante esta sencilla mujer, algo en su interior empezó a resquebrajarse. Observaba a Marisol desde lejos mientras realizaba sus tareas matutinas. Había una gracia natural en sus movimientos, una serena competencia que nunca había apreciado. Y, sobre todo, estaba la forma en que trataba a Enrique, una intuición casi maternal que nunca había visto en ninguna de sus 20 niñeras anteriores. La cocina se llenó del reconfortante aroma a café recién hecho y pan caliente, un aroma que parecía fundirse con la incertidumbre que flotaba en el aire. Al entrar, Alejandro notó que Marisol ponía la mesa con delicadeza. Sin darse cuenta, se encontró observando sus rasgos, sus profundos ojos castaños, marcados por una historia que desconocía, la serenidad que emanaba como una tenue luz en medio de la penumbra de su propia incertidumbre. Marisol llamó con voz vacilante, llena de gratitud y un toque de desesperación apenas disimulada. «Necesito entender». Enrique nunca había estado tan tranquilo. «¿Qué hiciste?» Marisol levantó la vista, sorprendida, pero también conmovida por la vulnerabilidad que rara vez veía en su jefe. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «No hice más que escucharlo, señor Alejandro», respondió en voz baja, casi un susurro, pero con una fuerza inmensa. A veces, solo necesitamos a alguien que nos escuche de verdad. Alejandro sintió una opresión en el pecho, una mezcla de vergüenza y profundo alivio. ¿Cuántas veces había desatendido a su propio hijo, absorto en sus obligaciones y lamentando la partida prematura de su esposa? Se dio cuenta de que había subestimado a Marisol, juzgándola únicamente por sus responsabilidades en el hogar, sin ver el corazón generoso que ocultaba. «Marisol, empezó, pero la emoción nubló sus palabras. Allí, de pie en la cocina bajo la suave luz de la mañana, se prometió en silencio darle a Enrique lo que realmente necesitaba: atención, amor y, sobre todo, la presencia sincera de un padre. Pero sabía que necesitaría a Marisol para eso. Marisol notó la transformación en la mirada de Alejandro, una decisión tomada casi imperceptiblemente, pero que resonó como un trueno en su corazón. «Estoy aquí para ayudarle con lo que necesite, señor», dijo con una firmeza que transmitía tranquilidad. Al mirar a Marisol, Alejandro se dio cuenta de que el destino quizá había jugado sus cartas inesperadamente, colocando a esta sencilla mujer en el centro de su vida y la de Enrique. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una verdadera oportunidad de reconstruir su pequeño mundo. Y en ese instante, supo que Marisol era la clave para abrir las puertas a un nuevo amanecer, una aliada inesperada en la silenciosa batalla por sanar un corazón tan pequeño y herido como el de su hijo. En la lujosa mansión de los Villalobo, un aire de tensión comenzó a extenderse, invisible pero palpable, como una niebla espesa y opresiva. Sofía, la ambiciosa prima de Alejandro, observaba a Marisol con ojos vigilantes, intrigada y perturbada por la creciente influencia de la joven limpiadora sobre la casa. Sofía, siempre codiciosa y astuta, decidió que era hora de actuar. La idea de que Marisol se acercara a Alejandro y, peor aún, se ganara el afecto de Enrique, era insoportable. Decidida a proteger lo que consideraba su legítimo derecho, Sofía comenzó a tejer una red de mentiras, cada hebra más venenosa que la anterior. Mientras Sofía caminaba por el pasillo suntuosamente decorado, sus tacones resonaban en el suelo de mármol, marcando el ritmo calculado de sus pensamientos traicioneros. «Marisol solo quiere el dinero de los Villalobo», murmuró para sí misma, con una sonrisa fría y decidida en sus labios rojos como la sangre. La intensa fragancia floral de su perfume dejaba una estela que parecía impregnar el aire, casi sofocante en su dulzura. Empezó a sembrar sus insinuaciones como quien planta semillas en tierra fértil. Primero, se dirigió a la cocina, donde encontró a Clara, la cocinera, y a Laura, la ayudante, ocupadas preparando la cena. «¿Han oído hablar de Marisol?», comenzó Sofía, con un tono que mezclaba preocupación y malicia. Clara entrecerró los ojos con curiosidad cuando Laura dejó de picar cebolla, atraída por la noticia.
Dicen que solo le interesa el dinero de la familia. Una pobre señora de la limpieza que intenta hacerse la buena samaritana, ya saben cómo son estas cosas, continuó Sofía con un tono insinuante, observando cómo las expresiones de las mujeres pasaban de la curiosidad a la sospecha. El veneno de sus palabras pronto se extendió por la casa como una corriente traicionera. Roberto, el jardinero, y Elena, la ama de llaves, también oyeron las insinuaciones y comenzaron a observar a Marisol con miradas veladas de sospecha. El ambiente, antes armonioso, se convirtió en un campo minado de susurros y miradas furtivas. Marisol, ajena a todo esto, continuó su trabajo con su habitual dedicación impecable, pero una sombra comenzó a formarse a su alrededor, una sombra que aún no percibía, pero que estaba a punto de arrojar su luz sobre la duda y la incertidumbre. Mientras tanto, en la oficina donde Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo, la tensión también crecía. Notó que algo había cambiado en el ambiente, una inexplicable distancia en las interacciones entre los empleados. Frunció el ceño con preocupación al reflexionar sobre la reciente calma que Marisol le había traído a Enrique, temiendo que esta paz pudiera ser perturbada por fuerzas oscuras que aún no podía identificar. Sofía, por su parte, se deleitó con su éxito inicial. Se sentía como una araña en el centro de su tela, tirando de los hilos con precisión calculada. Sin embargo, incluso en su momento de victoria, una parte de ella temía que Alejandro pudiera ver a través de su fachada, que pudiera percibir la falsedad de sus acciones. Y mientras saboreaba la victoria temporal, una parte de ella sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Lo que no podía prever era que, al sembrar estas semillas de duda, también estaba plantando su propia destrucción, un complot que, tarde o temprano, volvería para atormentarla. Así, la casa de los Villalobos, inmersa en su juego de sombras y luces, aguardaba su inevitable desenlace, mientras los personajes jugaban sus cartas sobre la mesa del destino. Marisol aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a la tormenta más feroz de su vida, una batalla que exigiría una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Y, en lo más profundo de su alma, Sofía sabía que la verdadera prueba estaba por llegar, una prueba que revelaría sus verdaderas intenciones al corazón de Alejandro y, quizás, al propio universo de los Villalobos. En la silenciosa penumbra del ático de la mansión Villalobos, donde las vigas de madera exudaban un aroma a pino viejo y el polvo se había acumulado en gruesas capas con el paso de los años, Marisol se refugió. Las sombras danzaban en las paredes mientras el viento exterior hacía temblar ligeramente las ventanas, y el único sonido que la acompañaba era el lejano susurro de los árboles contra el cielo nocturno. Sentada sobre un viejo tronco, con las manos temblorosas apoyadas en las rodillas, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La comprensión de que la veían como una amenaza dentro de esa casa la aplastó. ¿De verdad soy tan indeseada?, se preguntó, mientras las lágrimas persistentes amenazaban con caer, nublando su visión de un futuro que parecía cada vez más incierto. Justo cuando estaba a punto de ceder a la tentación de abandonarlo todo y huir de aquel ambiente sofocante, Santiago apareció, casi como una aparición. El mayordomo, con sus pasos silenciosos y su mirada penetrante, siempre parecía saber dónde más se necesitaba su presencia. Marisol. Su voz era un bálsamo, firme, pero llena de compasión. Se acercó a ella con la cautela de quien se acerca a un animal herido y, arrodillándose a su lado, le tomó las manos con delicadeza. No puedes rendirte ahora. Marisol levantó la vista y encontró en los ojos de Santiago una fuerza que desconocía. Él le apretó las manos, transmitiéndole una sensación de seguridad casi palpable. ¿Por qué debería luchar, Santiago?, preguntó con la voz quebrada por la desesperación. Nadie me quiere aquí. Solo soy una señora de la limpieza, nadie importante. Santiago negó con la cabeza, con expresión decidida. Eres importante. No solo para Enrique, que necesita a alguien que lo comprenda de verdad, sino para ti mismo. No puedes dejar que te hagan sentir menos de lo que eres. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio del ático, antes de continuar con fervor. La dignidad no es algo que te puedan quitar. Tienes que defenderte, demostrar que eres más fuerte de lo que imaginan. Esas palabras resonaron en su interior como una melodía olvidada, despertando una chispa de determinación que había estado reprimida durante tanto tiempo. Marisol respiró hondo, sintiendo el aire fresco del ático penetrar en sus pulmones, despejando sus pensamientos.
Cerró los ojos un momento, buscando en su interior el coraje que Santiago había despertado. Al abrirlos de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. «Tienes razón, Santiago», murmuró, con la voz cada vez más fuerte. «Necesito luchar, no solo por Enrique, sino por mí misma. No dejaré que me echen de esta casa sin luchar por mi lugar aquí». Santiago sonrió, una sonrisa de aprobación y orgullo. «Esa es la Marisol que conozco», dijo, poniéndose de pie y ayudándola a ponerse de pie. «Superaremos esto juntos. Nunca estás sola». Con renovada fuerza latiendo por sus venas, Marisol bajó del ático junto a Santiago, lista para afrontar la tormenta que se avecinaba. El camino por delante seguía lleno de incertidumbre y desafíos, pero ahora llevaba consigo la certeza de que su valor no dependía de la aceptación de los demás, sino de lo que veía en sí misma. Mientras caminaban por el pasillo, con el eco de sus pasos firmes, Marisol supo que la verdadera batalla apenas comenzaba y que por fin estaba lista para afrontarla. Ya no era solo un peón en el juego de los Villalobo, ahora era una jugadora decidida a reclamar su lugar. Alejandro se encontraba en la opulenta biblioteca de los Villalobos, un santuario de sabiduría que sus antepasados habían construido y llenado cuidadosamente a lo largo de los años. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, cuyos lomos de cuero exudaban un aroma terroso y acogedor. El tic-tac del majestuoso reloj de pie, lerado de sus abuelos, llenaba la silenciosa habitación, acompañando el creciente nerviosismo que se apoderó de Alejandro. Se dejó caer pesadamente en uno de los sillones de cuero marrón, cuya textura era fría y desgastada bajo sus manos. La expresión de Alejandro era pesada, sus ojos oscuros, siempre tan vivaces, ahora reflejaban la tormenta interior que lo consumía. Sus pensamientos corrían desbocados, mezclándose con las palabras de Sofía, que aún resonaban en su mente como un susurro envenenado. Sofía, como pudo, pensó, con el corazón encogido por una mezcla de incredulidad y traición. La mujer que creía conocer, la mujer a la que le había confiado su vida y su amor, estaba ahora en el centro de una oscura conspiración que amenazaba con destruir todo lo que él y su familia habían construido. Las acusaciones de malversación, inicialmente descartadas como absurdas, comenzaron a formar un patrón que ya no podía ignorar. Decidido a descubrir la verdad, Alejandro se levantó y se dirigió a la oficina contigua, donde se guardaban documentos y registros financieros. La suave luz de la mañana se filtraba por los altos ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, como pequeños guardianes de las historias allí guardadas. Respiró hondo, intentando calmar su conmoción interior, y comenzó a revisar los archivos. Cada carpeta que abría era una inmersión profunda, las cifras y los gráficos revelaban más que simples estados financieros, eran reflejos de las decisiones, buenas y malas, que habían forjado el destino de los Villalobo. Alejandro pasaba horas revisando los documentos, cada nuevo descubrimiento le añadía un peso aún mayor a sus ya cansados hombros. Finalmente, entre montones de informes anuales y correspondencia corporativa, encontró una serie de transferencias sospechosas. Las sumas eran considerables, desviadas a cuentas en el extranjero, una red tejida con destreza y precisión. El nombre de Sofía aparecía repetidamente, como un espectro rondando las páginas. Un escalofrío le recorrió la espalda, una gélida sensación de traición que lo dejó sin aliento por un instante. Cerró los ojos, intentando procesar la magnitud de lo que había descubierto. ¿Cómo se atrevió?, se preguntó, con un dolor sordo resonando en su conciencia. La Sofía que conocía, o creía conocer, era una mujer elegante y agraciada, siempre a su lado, siempre leal, o eso creía. Alejandro sabía que necesitaba confrontarla, pero ¿cómo podía confrontar a alguien que había sido parte integral de su vida y ahora estaba en el centro de un escándalo que podría arruinar no solo a la empresa, sino también a su propia familia? Sintió que las lágrimas de ira y decepción amenazaban con brotar, pero las contuvo, decidido a mantener la compostura hasta el momento oportuno. Mientras guardaba los documentos que ahora soportaban el peso de su nueva realidad, Alejandro comprendió que su lucha no solo sería por la justicia, sino también una batalla personal para comprender los complejos matices del amor y la lealtad. El sonido del reloj anunció la hora, un recordatorio ineludible de que el tiempo se agotaba. Con una última mirada a la biblioteca, donde tantas veces había encontrado refugio y sabiduría, Alejandro se marchó, listo para enfrentarse a Sofía y buscar las respuestas que tanto necesitaba. La tensión palpable en los pasillos parecía resonar con sus propios pasos, cada uno con la promesa de una confrontación inevitable.
Lo que le aguardaba, lo sabía, sería una prueba de fuego para su corazón y su alma, pero de una cosa estaba seguro, la verdad, por amarga que fuera, debía salir a la luz. En la suave penumbra del ala oeste de la mansión, donde las sombras se mezclaban con los primeros rayos de sol que entraban valientemente por las ventanas, Marisol caminaba con pasos silenciosos, casi como si temiera perturbar los secretos que las paredes se susurraban. El dulce aroma de las flores del invernadero se mezclaba con el penetrante aroma del pulimento de los muebles antiguos, creando una atmósfera de nostalgia casi palpable. Mientras ordenaba el cuarto de juegos, el sonido de algo sofocante y aparado llegó a sus atentos oídos. Curiosa y preocupada, Marisol siguió el ruido hasta un rincón escondido tras un gran oso de peluche cuyo tamaño parecía albergar un tesoro secreto. Allí, acurrucado entre almohadas y juguetes abandonados, estaba Enrique, el niño cuya presencia siempre había estado envuelta en un misterio inquietante. Se sentó, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. El corazón de Marisol se encogió con una fuerza abrumadora, al instante conectado con el dolor silencioso que emanaba del niño. ¿Enrique? Su voz salió suave, casi un susurro, temerosa de romper la frágil barrera que el niño había erigido a su alrededor. Enrique levantó la vista, y en ellas Marisol vio el reflejo de un océano turbulento de emociones, culpa, tristeza y una profunda soledad que parecía interminable. ¿Por qué estás aquí solo, querido?, preguntó, sentada a su lado con una preocupación que solo una madre devota o una verdadera amiga podría mostrar. Enrique dudó, sus pequeñas manos jugueteando con el dobladillo de su camisa como buscando palabras en la tela. ¿No me vas a dejar también?, preguntó. Su voz era un hilo de esperanza desesperada, un grito silencioso de ayuda que resonó en el alma de Marisol. La pregunta de Enrique fue como un cuchillo que cortaba profundamente, revelando una herida que había estado ocultando, pero ahora expuesta en su más cruda vulnerabilidad. «Oh, Enrique», murmuró Marisol, extendiendo la mano para tomarle la suya. Su piel estaba fría, un contraste con la calidez que ella esperaba transmitir. «Mi madre se fue por mi culpa», confesó, con la voz temblorosa como una hoja al viento. Siempre decía que era difícil, que lloraba demasiado, y un día, nunca regresó. Las palabras eran un río de dolor, finalmente liberado de una presa que Enrique había mantenido durante demasiado tiempo. Marisol sintió que se le rompía el corazón, cada pedazo cayendo en un abismo de compasión e indignación ante tal injusticia emocional sufrida por alguien tan joven. «Enrique, no», exclamó, con una urgencia casi tangible en la voz. «Nunca deberías cargar con esa culpa. Ella no te dejó por eso. A veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden, pero nunca es su culpa». Las palabras de Marisol fueron como un bálsamo, intentando sanar las heridas abiertas del niño, ofreciéndole un consuelo que nunca supo que necesitaba. Enrique la miró, con la duda aún presente en sus ojos, pero una pequeña llama de esperanza comenzaba a encenderse. «¿Lo prometes?», preguntó con voz un poco más firme, como si comprobara la veracidad de la nueva realidad que Marisol le presentaba. «Lo prometo, Enrique», dijo ella con una convicción que dejaba claro que nunca antes se había hecho una promesa con tanta sinceridad. Así, en ese breve pero poderoso instante, Marisol comprendió que su presencia allí era más que obra o coincidencia. Estaba destinada a ser el ancla de Enrique, la fuerza que necesitaba para afrontar sus miedos y liberarse finalmente de las cadenas invisibles de la culpa. Y mientras el sol seguía saliendo, proyectando su luz dorada en cada rincón de la habitación, ambos supieron que este era solo el comienzo de un viaje de sanación y comprensión. Marisol, llena de renovada determinación, fue a la oficina de Alejandro, el padre de Enrique. La mansión estaba sumida en un tenso silencio, como si esperara la tormenta inminente. Las paredes, cubiertas de ricos detalles de madera oscura, parecían absorber cada paso decidido. El aire era denso, impregnado por el aroma a madera de muebles antiguos y cortinas de terciopelo que bloqueaban la luz del sol, creando una atmósfera casi sepulcral. Cuando Marisol entró en la oficina, encontró a Alejandro absorto en sus pensamientos, sentado tras su imponente escritorio de roble. Sus dedos tamborileaban distraídamente, mientras que su mirada, normalmente firme y autoritaria, estaba nublada por la preocupación. Levantó la vista al oír el crujido de la puerta, y sus ojos se encontraron con los de Marisol, brillando con una intensidad inesperada. «Señor Alejandro», comenzó, con una urgencia incontenible.
tenemos que hablar de Enrique. Alejandro, acostumbrado a tener cada detalle bajo control, sintió una punzada de incomodidad. Pero había algo en la postura de Marisol, un fuego indomable en su determinación, que lo hizo enderezarse, dispuesto a escucharla. ¿Qué pasó? ¿Está bien?, preguntó, con un miedo que no solía dejar aflorar en su voz. Marisol respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza. No está bien, señor. Y nunca lo ha estado, dudó, consciente del dolor que le traerían sus siguientes palabras. Desde que perdió a su madre, y usted se marchó. Alejandro parpadeó, como si las palabras de Marisol lo hubieran golpeado físicamente. Se hizo un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo en la estantería. Siempre había pensado que manteniéndose firme e impasible, protegería a Enrique y a sí mismo. Sin embargo, ahora, las palabras de Marisol resonaban en su interior, cada una más aguda que la anterior. Yo, nunca supe cuánto le dolía, admitió, con la voz quebrada por el peso de la culpa. Pensé que hacía todo lo posible por no mostrar debilidad. Pero ahora lo veo. Dios, qué equivocado estaba. Marisol se acercó, su presencia como un ancla en medio de la tormenta de emociones que agitaba el corazón de Alejandro. Aún hay tiempo para cambiar esto, señor Alejandro. Enrique lo necesita ahora más que nunca. Necesita saber que no está solo. Alejandro asintió, con los ojos húmedos por las lágrimas que no podía soportar derramar. Se puso de pie, cruzó la habitación hacia la ventana y contempló el jardín donde Enrique solía jugar, ahora un espacio vacío y silencioso. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? ¿Cómo puedo ayudarlo a encontrar la paz? Primero, necesitamos entender qué siente. Hablar con él, escucharlo atentamente. Y, quizás buscar ayuda profesional, alguien que pueda guiarlo adecuadamente, sugirió Marisol, con voz suave pero firme. Alejandro se giró, con un nuevo propósito en la mirada. Lo haremos juntos, Marisol. Traeremos a mi hijo de vuelta. En ese instante, se formó una alianza improbable, uniendo fuerzas para afrontar el doloroso pasado y construir una nueva esperanza para Enrique. Y cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la oficina con una luz suave y prometedora, ambos supieron que, a pesar de los desafíos que enfrentarían, estaban listos para luchar por la recuperación de Enrique. Y así, con un nuevo plan en mente, Alejandro y Marisol se prepararon para enfrentar los fantasmas del pasado, con la esperanza de que juntos pudieran iluminar el camino hacia un futuro más brillante. En las silenciosas sombras de la mansión, Sofía, con los ojos encendidos de determinación, orquestó su plan con precisión quirúrgica. Mientras los demás dormían, ella se movía con la sigilosa gracia de una pantera, sus ligeros pasos apenas se oían sobre las alfombras persas que decoraban los largos pasillos. Un tenue aroma a lavanda flotaba en el aire, una fragancia familiar que ahora parecía cómplice de su plan. Sabía que debía ser cuidadosa, planear meticulosamente cada detalle para asegurarse de que Marisol quedara bajo la luz de una sospecha irrefutable. Sofía siempre había tenido un talento innato para manipular las situaciones a su favor, pero esta vez, su motivación ardía aún más. La llegada de Marisol amenazaba no solo su posición en la mansión, sino también su deseo de estar al lado de Alejandro. No puede tenerlo todo, pensó, clavándose las uñas en las palmas mientras los celos la quemaban profundamente. Con una fría sonrisa, Sofía se dirigió a la oficina de Alejandro, donde sabía que guardaba algunas de sus joyas más valiosas. La habitación estaba envuelta en sombras, y solo la plateada luz de la luna se filtraba por las persianas, proyectando rayos luminosos sobre el pulido suelo de madera. Sofía respiró hondo, intentando calmar el corazón que latía furiosamente en su pecho. Vamos, Sofía, susurró para sí misma, sus palabras resonaron suavemente en la quietud de la mañana. Abrió lentamente el cajón de madera maciza, sintiendo la suave y fresca textura de los cierres metálicos bajo sus dedos. Allí, entre los documentos y papeles cuidadosamente organizados, yacía el collar de esmeraldas que Alejandro tanto había atesorado. Perfecto, murmuró, mientras el brillo de las piedras se reflejaba en sus ojos al sacarlo del estuche de terciopelo. El plan era simple pero efectivo, colocar el collar entre las pertenencias de Marisol y asegurarse de que lo descubrieran durante una inspección casual. Sofía sabía que semejante escándalo no solo mancharía la reputación de Marisol, sino que la alejaría para siempre de la mansión. Jamás se atreverá a volver, pensó, con una sonrisa de satisfacción en los labios.
Sin embargo, al salir de la oficina, una parte de ella no pudo ignorar la leve punzada de culpa que le invadió el corazón. ¿Era esto lo que realmente quería? La voz de la duda fue rápidamente silenciada por un grito interno de supervivencia. Solo estoy protegiendo lo que es mío, se aseguró, aunque la persistente incertidumbre ensombrecía su rostro. Al amanecer del día siguiente, mientras la mansión comenzaba a despertar de su letargo, Marisol ignoraba la tormenta que se avecinaba. Realizó sus tareas cotidianas con la misma serena dedicación, ajena a las oscuras intenciones de Sofía. Sin embargo, algo la inquietaba, una premonición que no podía definir con exactitud. La mirada atenta y fría de Sofía, que ocasionalmente se cruzaba con la suya, era una promesa tácita de que algo estaba a punto de suceder. Y entonces llegó el momento. Con algún pretexto, Sofía llamó a Alejandro y a otros miembros del personal para una inspección rutinaria de las habitaciones de servicio. Marisol, con el corazón latiendo con fuerza ante la repentina intrusión, observó la escena con creciente ansiedad. Cuando encontraron el collar entre sus pertenencias, la habitación pareció congelarse en el tiempo, todas las miradas fijas en ella, cada respiración contenida en anticipación y sorpresa. Marisol, ¿cómo explicas esto? Resonó la voz de Alejandro, una mezcla de incredulidad y dolor, con el peso de las palabras sobre ella como una sentencia. Sofía, de pie junto a él con una expresión de absoluta inocencia, simplemente observaba. Pero en su interior, una batalla se libraba con furia. ¿Sería esta la victoria que tanto anhelaba, o un error que podría costarle más de lo que imaginaba? La tensión en el aire era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse, y en ese silencio cargado, todos esperaban la siguiente palabra, el siguiente movimiento, conscientes de que la verdad, como una llama parpadeante, podía ser sofocada o encendida, cambiando el destino de Marisol para siempre. El salón de eventos de la compañía se llenó de luces brillantes que se reflejaban en las lámparas de araña de cristal, creando un mar de destellos que danzaban sobre las cabezas de los invitados. El dulce aroma a flores frescas se mezclaba con el tenue aroma a champán que flotaba en el aire, mientras risas y murmullos llenaban el espacio como una orquesta de voces. Alejandro, de pie cerca del escenario, observaba la escena con atención, electrizado por lo que estaba a punto de suceder. Sabía que era un momento crucial. Su confianza en Marisol era inquebrantable, una certeza que provenía no solo de su corazón, sino de la lógica fría y calculada que siempre había aplicado a los negocios. La acusación contra ella parecía tan absurda como cruel, y estaba decidido a descubrir la verdad. A lo lejos, Sofía se movía entre los invitados, su vestido rojo sangre resaltaba contra el fondo. Sonreía y hablaba con una ligereza que delataba la oscuridad que Alejandro sabía que ocultaba. Alejandro subió al escenario, cada paso resonaba como un preludio a la inminente revelación. Sintió el peso de las miradas curiosas sobre él, la expectación crecía como una tormenta a punto de estallar. «Gracias por estar aquí hoy», comenzó, con voz firme pero llena de emoción contenida. «Tengo algo importante que compartir con todos ustedes». El silencio se apoderó de la multitud, e incluso Sofía, percibiendo que algo andaba mal, se detuvo, endureciendo su expresión. Alejandro continuó, con la mirada fija en Sofía, «En los últimos meses, hemos enfrentado desafíos que han puesto a prueba nuestra confianza e integridad. Hoy quiero aclarar una idea errónea que ha empañado nuestra historia». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. El sonido de la respiración colectiva se sintió como una ola que se alejaba, preparándose para estrellarse con fuerza. Marisol, una empleada dedicada, ha sido acusada injustamente. Y es hora de revelar la verdad. El corazón de Sofía se aceleró, cada latido como un trueno ensordecedor en sus oídos. Intentó mantener la compostura, pero un sudor frío comenzó a correrle por la espalda. Alejandro se giró hacia un asistente que se acercó con un sobre. «Aquí está la evidencia que demuestra quién estuvo realmente detrás de los incidentes ocurridos». Abrió el sobre y, uno a uno, reveló documentos y grabaciones que formaban una red de engaños. La expresión de Sofía se disolvió en una mezcla de conmoción y desesperación, y su disfraz se desmoronó lentamente bajo el peso de la verdad. Alejandro, sin piedad, declaró: «Sofía, es hora de admitir tus crímenes». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de ira e impotencia. Sabía que estaba acorralada. Los susurros de los invitados se hicieron más fuertes, como una oleada creciente de desaprobación. Sofía, finalmente destrozada, sollozó,
Sí, fui yo. Yo fui quien armó todo esto contra Marisol. La sala estalló en murmullos, y Alejandro sintió una oleada de alivio mezclada con tristeza ante la traición revelada. Mientras acompañaban a Sofía a la salida, supo que este era solo el comienzo de una nueva etapa, tanto para él como para Marisol. Lo que vendría después estaría determinado por decisiones aún por tomar. Y con eso, abandonó el escenario, decidido a reparar el daño causado y recuperar la confianza perdida. La sala, ahora sumida en una atmósfera de expectación, vibraba con las emociones desatadas por la revelación. Las luces, antes ceradoras, parecían haber perdido su brillo, mientras que los murmullos se disipaban, dejando solo el eco lejano de las palabras de Sofía. Alejandro, con el corazón aún acelerado, sentía el peso del momento. La traición había sido desenmascarada, pero las heridas estaban lejos de sanar. Se acercó a Marisol, quien estaba de pie cerca del gran ventanal, con una mezcla de sorpresa y gratitud en sus ojos. La luz de la luna bañaba su rostro con una tenue luz, revelando una vulnerabilidad que rara vez permitía que nadie viera. Alejandro se detuvo un momento, observándola. Allí estaba la mujer que, a pesar de todo, había permanecido a su lado, guiada no por sus propios intereses, sino por un genuino afecto por el pequeño Arturo, y comenzaba a comprender, también por él. Marisol la llamó con la voz cargada de emoción. Al oír su nombre, ella se giró y lo miró a los ojos con una intensidad que atravesó el aire. No sé cómo empezar a agradecerte, continuó, un poco vacilante, pero decidido. Siempre viste más allá de las apariencias, más allá de las mentiras, mientras yo estaba ciego. Marisol, al oír esas palabras, sintió una reconfortante calidez que le recorrió el pecho. Las dudas que la habían atormentado desde que puso un pie en esa mansión, como simple empleada de la limpieza, empezaron a disiparse. Alejandro, solo hice lo que cualquiera haría por ese dulce niño, dijo con voz llena de sinceridad. Y por ti. Sabía que detrás de toda esa fachada, había un hombre que solo necesitaba a alguien en quien confiar. Alejandro, conmovido por sus palabras, sintió una punzada en el corazón. Se acercó, dudando un momento, antes de tomar con delicadeza las manos de Marisol. Las suyas eran pequeñas pero firmes, y notó cómo temblaban ligeramente ante la intensidad de la situación. Saber que puedo confiar en ti es un alivio indescriptible, confesó, con los ojos brillantes de esperanza. No solo eres una cuidadora excepcional para Artur, te has convertido en una amiga muy querida para mí. Marisol, percibiendo la sinceridad en cada palabra, no pudo evitar sonreír. Era una sonrisa que prometía un nuevo comienzo, una sanación que finalmente podría suceder. Le apretó las manos en respuesta, demostrando que estaba allí, realmente presente. La tensión en la sala comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de alivio colectivo. Los demás invitados, que hasta entonces habían dudado, comenzaron a dispersarse, dejando a Alejandro y Marisol en un momento de inusual intimidad emocional. Sin embargo, a pesar del alivio, una sombra persistía en los pensamientos de Alejandro. Sabía que la revelación de Sofía era solo el comienzo de un largo camino para reconstruir la confianza, no solo con su familia, sino también consigo mismo. Prometo que haré todo lo posible por enmendarlo, dijo Alejandro con voz firme, pero con un dejo de vulnerabilidad que revelaba su determinación. Y espero que me acompañes en este viaje. Marisol, conmovida por la honestidad y la promesa de una nueva etapa, asintió con la mirada llena de comprensión y apoyo. Siempre estaré a tu lado, Alejandro, afirmó con voz suave pero llena de convicción. Mientras el reloj del pasillo marcaba suavemente el paso del tiempo, ambos sabían que, aunque el camino por delante era incierto y estaba plagado de desafíos, había una nueva esperanza, una nueva confianza que los unía. El futuro, aunque indefinido, prometía construirse sobre una base más sólida, hecha de confianza, amistad y quizás algo más profundo. Y con ese pensamiento, salieron juntos del pasillo, listos para afrontar lo que les deparara el futuro. La tarde se desplegaba en tonos dorados en el jardín de la mansión, donde el sol se filtraba entre las hojas de los árboles centenarios, proyectando sombras danzantes sobre el césped. El aroma de las flores de jazmín, mezclado con la frescura del césped recién cortado, creaba una atmósfera de paz y serenidad, tan poco común en aquella casa tumultuosa. Marisol, con su uniforme sencillo pero siempre impecable, observaba a Enrique jugar a la sombra de un magnolio. El niño, que antes parecía perdido en un mundo inalcanzable,
comenzaba a mostrar cambios sutiles pero prometedores. Apretaba un juguete de madera entre sus pequeñas manos, un cochecito que Marisol había encontrado olvidado en uno de los armarios de la casa. Enrique, que antes ignoraba cualquier juguete, ahora deslizaba el cochecito por el suelo con una leve sonrisa, como si el simple acto de jugar fuera un nuevo mundo por explorar. Al observar esa pequeña señal de recuperación, Marisol sintió que una mezcla de felicidad y esperanza llenaba su corazón. Sabía que tras los ojos marrones de Enrique se escondía un universo de sentimientos y pensamientos que aún no podía expresar. Pero en ese momento, mientras él reía suavemente al ver la carriola girar y casi caer, Marisol se dio cuenta de que estaba presenciando el florecimiento de una nueva etapa en su vida. «Enrique, ¿te estás divirtiendo?», preguntó Marisol, intentando contener la emoción. Se arrodilló a su lado, sintiendo la suave textura de la hierba bajo sus rodillas. Enrique la miró, sus ojos reflejando la luz del sol, y por un instante, un destello de comprensión se reflejó en sus ojos. Asintió, un gesto pequeño pero significativo. El vínculo entre ellos se hizo casi palpable, como un cordón invisible que los conectaba con cada gesto, con cada mirada que intercambiaban. Marisol se dio cuenta de que, a diferencia de sus niñeras anteriores, su conexión con Enrique no se basaba solo en la necesidad, sino en una profunda comprensión mutua. Recordó cómo el niño, al llorar, se había negado a que lo tocaran, tensándose con cada intento de acercarse. Ahora, él le permitía acercarse, incluso tomándole la mano cuando paseaban juntos por el jardín. Era como si cada pequeño paso adelante fuera una pieza de un rompecabezas emocional que se iba armando poco a poco. Mientras Marisol observaba a Enrique, no pudo evitar preguntarse sobre los secretos que guardaba, los miedos ocultos que lo habían llevado a rechazar a tantos cuidadores antes que a ella. Sintió una creciente responsabilidad no solo de cuidarlo, sino de protegerlo, de convertirse en el refugio que tanto necesitaba. Y mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Marisol se hizo una promesa silenciosa. Prometió estar allí, al lado de Enrique, ayudándolo a encontrar su voz, sanando sus heridas invisibles. Sabía que el camino sería largo y a menudo doloroso, pero estaba decidida a no rendirse. Después de todo, en ese jardín fragante y bajo ese cielo cambiante, había encontrado algo precioso, la confianza de un niño que finalmente comenzaba a creer que no estaba solo en el mundo. Con esta promesa en el corazón, Marisol se puso de pie y le tendió la mano a Enrique, quien la tomó con firmeza. Juntos, caminaron de regreso a la casa, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo. Un presagio de esperanza en el horizonte, una esperanza que iluminaba el incierto camino que les aguardaba. En la vasta biblioteca de la mansión, Alejandro, heredero de una fortuna amasada con sudor y astucia por generaciones de su familia, estaba sumido en sus pensamientos. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, repletas de libros antiguos, que exudaban el aroma terroso del papel viejo, un aroma que siempre había asociado con la sabiduría y la tradición. La suave luz de las velas parpadeaba, creando sombras danzantes que parecían representar un juego silencioso y enigmático. Sentado en un mullido sillón de cuero, Alejandro sostenía un libro abierto, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Las palabras impresas no podían retenerlo, pues su mente estaba ocupada por una figura que, inesperada y abrumadoramente, se había convertido en el sol de su universo emocional. Marisol. La señora de la limpieza que, con su sencilla presencia y mirada atenta, había derribado las barreras de su corazón, revelando una fuerza que nunca antes se había permitido sentir. Alejandro recordó cómo la vio por primera vez, modesta, en el jardín, peinando a Enrique con la paciencia de una madre cariñosa. Sus gestos eran suaves pero firmes, como si intentara convencer al mundo de que todo estaba bajo control, incluso mientras luchaba contra la marea de incertidumbre que la embargaba. En ese momento, algo en su interior se despertó, una chispa de admiración que rápidamente se transformó en una oleada de emoción. Mientras reflexionaba, una lucha interna se desató. ¿Cómo puedo permitirme sentir esto?, se preguntó, sintiendo el peso del legado familiar sobre sus hombros. Pero al mismo tiempo, una voz más suave y tierna susurraba, ella es diferente. Es especial. Y fue esta voz la que empezó a escuchar con más claridad, con más frecuencia. Desde que Marisol llegó a sus vidas, la mirada de Enrique, antes llena de melancolía y desconfianza, comenzó a adquirir un brillo tímido.
Alejandro no podía ignorar el impacto positivo que ella tenía en su sobrino, por extensión, en sí mismo. No podía negar la bondad innata que emanaba, una bondad que parecía envolverlo con cada sonrisa que le dedicaba, con cada palabra amable que intercambiaban. Con cada encuentro casual en los pasillos, la tensión entre ellos crecía, no con incomodidad, sino con la palpable anticipación de algo no dicho. Una mirada fija, un roce accidental de manos, y Alejandro sintió que el corazón le daba un vuelco, como un pájaro enjaulado anhelando la libertad. Las noches se alargaban, llenas de sueños donde imaginaba confesar sus sentimientos, revelarle a Marisol que ella se había convertido en el ancla en su mar de incertidumbre. Imaginó sus reacciones, la suavidad de su voz, quizás una mirada de sorpresa, seguida de una sonrisa que iluminaría toda su existencia. Sin embargo, la duda lo corroía. ¿Y si ella no siente lo mismo?, se preguntaba, temeroso de rechazar lo que consideraba un amor casi imposible. Pero el coraje empezó a cobrar forma en su interior, un coraje que provenía de la esperanza de que quizás Marisol viera en el algo más que al heredero de una fortuna, o a un tío preocupado. Quizás lo vería como un hombre capaz de amar de verdad. En ese momento, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba encontrar la manera de acercarse a Marisol, conocerla más allá de sus interacciones cotidianas, descubrir si lo que sentía podía resonar en su corazón. Se puso de pie, decidido, con el corazón latiendo con nueva energía. Algo estaba a punto de cambiar, lo sentía. Y ese cambio tenía un nombre, Marisol. La mañana era clara y radiante, como si el universo conspirara para traer un final feliz a esa casa llena de historias y sentimientos intensos. El dulce aroma de las flores del jardín impregnaba la mansión, llenando cada rincón con una promesa de renovación y esperanza. Alejandro, firme en su decisión de cambiar, sintió un calor en el corazón al ver a Marisol en el patio, observando a Enrique jugar. La escena era una imagen de serenidad, y se permitió soñar con ese momento como un atisbo de un futuro posible. Enrique, con sus rizos dorados reflejando la luz del sol, reía mientras perseguía una mariposa, su risa resonaba como música para Alejandro. Marisol, a su vez, sonrió maternalmente, con la mirada llena de la ternura que solo una madre podía mostrar. El tiempo le había revelado el doloroso secreto del niño, la falta de afecto sincero, de un amor que trascendiera las obligaciones. Al comprenderlo, sintió que su corazón se abría por completo a él, asumiendo un papel que nunca había imaginado para sí misma. Sofía, desde lejos, observaba la escena con emociones encontradas. El arrepentimiento la agobiaba como una carga que comenzaba a aceptar. Sus errores le habían costado caro a su familia, y ahora, la única redención que podía encontrar era reconocer sus fracasos y aceptar las consecuencias. Las lágrimas que durante tanto tiempo habían sido de ira y envidia ahora eran de comprensión y aceptación. Sabía que necesitaba afrontar su castigo para, quizás algún día, ganarse el perdón de sus seres queridos. Alejandro, reuniendo finalmente todo el coraje que había cultivado, caminó hacia Marisol. Cada paso era un reto superado, cada latido, una nota en una sinfonía de esperanza. A medida que se acercaba, el sol parecía brillar aún más, como si el día mismo celebrara ese momento. Marisol levantó la vista y se encontró con la mirada de Alejandro, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había visto tanta sinceridad y vulnerabilidad en esos ojos. Marisol, empezó con la voz cargada de emoción, has devuelto la luz a esta casa, y a mi corazón. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y anticipación. Ya no puedo ocultar lo que siento. Eres más de lo que jamás me atreví a soñar. ¿Podemos intentar ser una familia? Por Enrique, y por nosotros. Marisol, sorprendida pero profundamente conmovida, respiró hondo, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Pensó en todas las veces que Alejandro había estado ahí, en su cariño silencioso, en cómo siempre la había apoyado. Vio verdad en sus palabras y, más importante aún, vio amor. Un amor que ella también había empezado a cultivar sin darse cuenta. Sí, Alejandro, dijo ella, con voz apenas un susurro, pero firme. Acepto ser la madre de Enrique, y si tú lo permites, quiero ser la tuya también. Enrique, sin comprender del todo lo que sucedía entre los adultos, corrió hacia ellos, aferrándose a las piernas de Marisol y Alejandro, creando un vínculo físico y emocional que selló la promesa de un futuro. Sofía, al observar la escena, sintió una punzada de esperanza.
quizás, a través del amor y el perdón, ella también podría encontrar el camino de regreso a su familia. Y así, bajo el cielo azul de una mañana que prometía nuevos comienzos, la familia encontró la felicidad que buscaba. El amor verdadero por fin había encontrado su camino, y con él, la promesa de días mejores. Mientras los tres se abrazaban, una suave brisa les acarició el rostro, como un susurro del destino, asegurándoles que estaban exactamente donde debían estar. Si te conmovió esta historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo qué te gustó más. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este vídeo con alguien que necesite una historia inspiradora. Hasta la próxima.